respecto a todas estas mentiras populistas que ya se ven, desgranan por doquier en estas propuestas legislativas del Frente Amplio, en estas propuestas mediáticas, dar y dar más plata a los que no tienen, sacándole a los que tienen, castigando a la propiedad privada, pero fundamentalmente castigando a los inversores, a los que generan trabajo, una sobretasa del 25% al patrimonio para fortalecer la política de vivienda. Te dicen así en estos términos eufemísticos, pero en verdad no es fortalecer la política de vivienda, es debilitar al patrimonio que invierte en Uruguay y generar distorsión en los emprendedores que generan fuente de trabajo, generando problemas en los trabajadores que viven de esos trabajos. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Otro amigo de la casa desde el inicio del programa, Felipe Schipani también, un gran amigo de este programa. Estimado, estimado Rubén, audiencia, bueno, un placer realmente estar un año más compartiendo contigo, que has sido siempre muy generoso, nos has abierto el espacio y bueno, ha pasado ya un tiempo, pero el país sigue teniendo desafíos bien importantes eh, en los que seguiremos trabajando ahora desde otro rol, desde el rol de oposición, ujú. pero pretendiendo contribuir a tratar desde el Parlamento mejorarle la vida a la gente, que es en definitiva lo que busca en política, ¿no? Que darle estabilidad social, económica, institucional a la gente, ¿no? Que es lo más importante. Recién hablamos con Conrado de que va a ser necesario que ustedes estén muy de cerca, muy vigilantes, estudiando cada proyecto que plantean, porque sabemos que tienen muchas trampas siempre, ¿no? Ver qué resultado final va a traer cada proyecto que hacen en lo económico, lo financiero y, por supuesto, en lo laboral y ni que hablar en lo institucional, porque, bueno, viste que vienen con la idea de un ministerio nuevo. Ya discutió William Rosa con Jorge Díaz respecto a la independencia técnica de los fiscales, respecto a ese proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Va a ser más presupuesto, seguramente concentrará más poder político dentro de lo que yo considero una justicia penal fiscal con un perfil político. Está muy politizada esa justicia penal, con un claro signo ideológico desde ese digamos, esa estructura fiscal integrada del Poder Ejecutivo. Seguramente querrán hacer un ministerio que se fortalezca en todo eso. Quizá planteen una fiscalía como un ente desconcentrado de un ministerio de pronto de justicia, como se hace en otros países, y no el servicio descentralizado que soy. No sé si ustedes ya están teniendo datos de eso, pero querías hablar de algo en Bueno, particular. Ujú, no, a ver, este tema es bien interesante, Rubén, ujú. porque es un tema institucional complejo. O Sí. sea, la fiscalía lamentablemente se ha partidizado. Eso es una realidad. Y esto no es simplemente una opinión, es Mm. analizar cómo avanzan algunas causas, lo rápido que avanzan, que debería ser así, ojalá todas las En causas todas, claro. eh, avanzaran de ese modo, y lo lento que avanzan otras. Nosotros estuvimos la semana pasada reunidos con la fiscal Ferrero, Ujú. porque hace 2 años y 8 meses que está la denuncia en fiscalía sobre el tema de FENAPES, sobre el cual hemos conversado largamente en este programa. Es un asunto grave, es el principal escándalo de corrupción en la historia de la educación. Hay ex sindicalistas, sindicalistas actuales involucrados, ex jerarcas de la educación, y todavía no han citado a nadie a declarar. Pero más allá del tema FENAPES, que la audiencia que nos sigue lo conoce, es interesante el tema del Ministerio de Justicia. En el programa del Partido Colorado está la propuesta del Ministerio de Justicia, pues nosotros entendemos que es necesario, Mm, porque hay muchas cuestiones vinculadas a la justicia, a la abogacía del Estado que están mm. dispersas por distintos ministerios. Ahora, yo francamente me he puesto a reflexionar. ¿Le vamos a dar a Jorge Díaz un Ministerio de Justicia? ¿No? Yo institucionalmente estoy de acuerdo con la idea, la propuesta. El problema es que la persona que va a manejar en este gobierno todos esos temas, a mí no me genera confianza porque pudrió la fiscalía, la Mm, partidizó. sí, Entonces, sí, vamos a darle esa herramienta para que actúe sí, del mismo modo. Digo, son dudas que a mí me generan claro, y que tendremos que discutir en la interna de nuestro claro, partido, en donde claro.
a claro. priori estamos a favor de la creación del ministerio, pero El es como darle un ministerio, cheque en blanco a claro, Díaz que ya lo vimos, ¿no? que Ya no vimos hizo. cómo actúa. El Ministerio de Justicia, que se aplica en varias partes del mundo, puede ser perfectamente el sustituto actual o temporizador de lo que era el viejo Ministerio Público y Fiscal. Yo en ese sentido estoy de acuerdo también en cuanto a concentrar la actividad de la abogacía del Estado, que esos son los fiscales, ¿no? Son los abogados del Estado, son los que vigilan y protegen un bien público sustantivo como lo es la garantía de un debido proceso, cómo se llevan a cabo los procesos judiciales. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se continúe con este mecanismo, este modelo que es inconstitucional. Yo diría que es más que inconstitucional, es decir, es un atentado a los mandatos constitucionales del debido proceso con el Poder Judicial autónomo administrando la justicia penal, porque hoy la justicia penal está muy concentrada en la Fiscalía General de la Nación a través de un proceso fiscalista que es acusador y adversarial en neta contradicción con artículo 15, 16 de la Constitución, artículo 12. Bueno, vos ya lo sabés que sos abogado. Es decir, esas garantías del debido proceso tienen que volver a funcionar como corresponde y paralelamente sí un Ministerio de Justicia que colabore con la justicia del Poder Judicial de acuerdo a todas las garantías constitucionales de un debido proceso, que seguramente se tendrá que formular como procesos judiciales más modernos, porque el anterior era muy largo lo que sucede, pero eso no implicó la necesidad de pervertir la naturaleza judicial de los procesos penales, porque ahí ellos tomaron a la justicia penal y les otorga un gran poder ideológico. Fíjate vos lo del juicio abreviado, por ejemplo, donde sabemos que estadísticamente el 95% de las causas penales se resuelven negociando el imputado con el fiscal, pervirtiendo lo que dice el artículo 20, que están abolidos los juramentos de hecho propio, porque no puede ser tratado como reo el presunto inocente en un juicio, artículo 20, están abolidos los juramentos de hecho propio, no pueden ser jamás plena prueba, no se bueno, ahora todo eso se hace, se va por esa vía administrativa, fiscal, los fiscales tienen mucho protagonismo y los jueces han quedado aletargados en una función secundaria testimonial, es decir, perdió poder el poder judicial. En ese sentido, yo siempre, vos me conocés, he sido muy crítico en ese sentido. Y respecto a ese poder, a ese ministerio de justicia, sí, si está bien instrumentado es necesario, porque tenés que tener concentrada la actividad fiscal, por otro lado. Tiene que estar en el poder Totalmente. ejecutivo y tiene que estar en coordinación con el poder judicial. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero claro, ahora Clarísimo. bajo este gobierno no creo que haya posibilidad de hacer un buen proyecto de la justicia penal uruguaya como corresponde. No creo. Me parece que va por el lado que vos decís. Me parece que va por el lado de Totalmente de concentrar más acuerdo. poder. No, no da garantía ninguna. No dan garantías, lamentablemente. Bueno, por otro lado, vimos con Conrado, seguramente tú lo viste también, el frustraño hecho parlamentario de votar a Raúl Sendí Padre como héroe nacional, se frustró. Ahí fue un trabajo importante de la oposición. Frenaron eso que no es banal, no es banal, porque ellos por esa vía lo que hacen es oficializar figuras históricas y generarlas luego como una prédica en los programas de estudio, porque eso después se va a volcar a generaciones que van a quedar adoctrinadas pensando que Raúl Sendí, el bebé Sendí, fue un gran héroe nacional, ¿no? Como se plantea respecto a otros personajes que atentaron contra el Estado en armas. No sé si te acordás de aquella proclama donde amenazó al sistema político uruguayo y planteó una plataforma del socialismo cubano, ¿no? Planteaba que iban a instalar. Totalmente, totalmente. A ver, fue la primera derrota parlamentaria del nuevo gobierno porque Claro, no alcanzó los votos para votar ese homenaje. Y todo lo que se dijo en sala es de estricta justicia y los hechos tal y como ocurrieron, porque claro, aquí vivimos un proceso de falsificación de la historia, ¿no? Y esta propuesta de homenajear a Sendic en el Parlamento claro, es un paso más, un claro, peldaño más claro, de ese relato de falsificación histórica. claro, A ver, Sendik atentó contra las instituciones democráticas, claro, ¿no? claro, Se alzó en armas claro, contra la democracia republicana de este país claro, y contra sus organizaciones, contra el Poder Ejecutivo, contra el sí, Parlamento, contra el Poder Judicial. O mm. sea, quería hacer una revolución y llegar al poder por las armas. Dando Entonces, golpe de Estado, en, claro, claro, en un ámbito democrático por excelencia, además como es la Cámara de Diputados, que es el espacio más plural de representación de la ciudadanía uruguaya,
se quiera homenajear a alguien que atentó contra la democracia uruguaya, es realmente ilógico. Y bueno, y Imperdonable, por ¿no? suerte, Una y contradicción por suerte, imperdonable. Claro, porque estás hablando, mirá, bueno, diste un punto, es el corazón, la Cámara de Diputados es el corazón del intercambio plural de las ideas que responde a una democracia representativa y plural. totalmente. Y, Es el y- ámbito más representativo porque está cla- representado todo el país, todos los claro, departamentos. A ver, claro. yo no tengo ningún problema que el MLN, Ah, como homenajea la toma de Pando y todas esas claro. troperías que hicieron, hagan un homenaje a Sendigno. No hay ningún problema, este es un Sí, país libre, se puede claro. homenajear a cualquiera. Ahora, Exacto. que el Parlamento de la República homenajee a Sendig es Claro. realmente una Sí, barbaridad. Y sí. en términos políticos, Rubén, es una torpeza, porque Claro. en el primer mes de gobierno, cuando el gobierno tiene que acercarse a la oposición para dialogar, a ver si nos ponemos de acuerdo en alguna iniciativa, plantea un tema tan burdo, Mm, no es una buena estrategia política. Y sin tener mm, los votos, porque a ver, lo que claro. pasó fue que los votos del Frente Amplio no estaban todos, le faltó un diputado que estaba en el interior. Ujú. Y bueno, y otra cosa que llama la atención es que Gustavo Salle también haya votado, Y, ¿no? Le haya dado sus dos votos. Este, confirma mi análisis y mi teoría. Yo siempre dije en este programa que Gustavo Salle es un militante encubierto del Partido Comunista, porque lo fue integrante de la UJC del Partido Comunista, y va quedando claro, ¿no? Que él no tuvo ningún empacho en votar a favor de ese terrorista que integró Asociación para Delinquir contra el Estado. Tenés un mundo de figuras ahí, ¿no? no, Amenazas, bueno, tenés un mundo de figuras. Pero te iba a hacer esta pregunta. ¿Algún sector moderado del frente no estuvo de acuerdo? no, mirá, lo que pasa en el frente, Mm, pasó en periodos anteriores y pasa en mm, este particularmente, mm. es que las mayorías ejercen su fuerza Y y arrastran. pautan Ujú, lo que es la conducta de la bancada. Por claro, supuesto, en la corta, sí, muchos diputados del frente nos dijeron que es un disparate esto que claro, está planteando, pero bueno, claro, hay que tener presente que el MPP mm, son 36 diputados de ah, total de 48, o sea que ah. tienen cerca del 75% de la bancada. Marcada la Y bueno, cancha y por estos todos lados. Claro. ejercen su mayoría y bueno, y lo llevan a estas propuestas absolutamente inoportunas, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. Y dan un signo, ¿viste, Felipe? Dan un signo político en estos tiempos, en este reloj político, digamos, de pretender una escalada revolucionaria para ellos, ¿no? Ellos siguen por la escalada, ellos van escalando. Agregan un punto más, como tú decís, agregan un punto más a la propaganda para vincular al Estado a esa falsedad histórica y a institucionalizarla, oficializarla. Ellos van a seguir sí, a con eso. ver, lo que les pasa a muchos dirigentes del Frente Amplio, que parecen los protagonistas, yo no sé si tú recuerdas, si la audiencia recuerda, aquella película muy buena, Goodbye Lenin, ¿no? Sí. En donde una señora de la Alemania Oriental, después de la caída del muro, que era muy fanática, muy ferviente defensora del régimen, el hijo le trataba permanentemente de simular que el muro no había caído, que seguía el régimen comunista en aquella Alemania. Y bueno, y toda la película transita así, ¿no? Mm. Y la señora cree que sigue existiendo el comunismo cuando Se había ya se caído. habían unificado las Alemanias, se había caído el muro. Bueno, acá pasa algo similar. Que Acá hay muchos dirigentes, legisladores del Frente Amplio, que creen que seguimos viviendo en una en la democracia Alemania parlamentaria, oriental, claro, del mundo plural, que, claro. que, que estamos viviendo, no sé, que estamos en las postrimerías de asaltar el cuartel de Moncada, ¿no? En la Revolución Cubana, que están en la selva haciendo la revolución. Ah, Y sí, no se dan sí. cuenta que el mundo cambió, y no se dan cuenta que el propio Frente Amplio cambió. A ver, señores, ¿quién es el ministro de Economía de este gobierno? Mm. Es un liberal ortodoxo por excelencia, como es Gabriel Odone, a quien yo le deseo la mejor gestión. Claro, porque es el más coherente, el Este, más racional. Integró CPA sí, Ferrere sí, y fue el asesor, el ingeniero económico del modelo de Catornatí, de la inversión de Catornatí. Es decir, totalmente, pero a ver, es una persona razonable. Yo fui a su claro, asunción porque creo que es una garantía. sí. Ojalá le vaya muy bien. Pero le dije también, y fui justamente a decirle, mirá, Gabriel, vengo acá como señal de apoyo
porque sé que te vamos a tener que defender, mm, te vamos a tener que defender de tus propios compañeros, sí, de los ataques y de las desautorizaciones que vas a sufrir de tu propia bancada sí, sí. cuando vengan estos planteos locos, estos planteos Que que ya no se van están a viendo, faltar, ya ¿no? se están De viendo. realismo mágico, de Mm, gastar, gastar, sí, gastar, no sí, importa sí, sí, sí. a qué costo. No importa. Entonces, bueno, hay gente que sigue viviendo en la Sí, sí, revolución cubana y sí, no sí, se da cuenta que sí, eso sí, sí, cayó hace años, sí, sí, ¿no? sí. Podemos conversar en la próxima, Felipe, sobre el tema, por ejemplo, un botón para la muestra, el planteo de Done de la desindexación de los salarios, que es un tema totalmente racional, ¿no? Desvincular el Y es salario de la racional inflación, porque cuando... si no presionás a la Bueno, inflación por un efecto inercial bueno, brutal, con todo lo que traen, ¿no? bueno, Como modelo inflacionario ya, con todo lo que traen, y ¿no? eso se puede hacer además producto de que el gobierno anterior ha dejado al país con la inflación más baja de su historia. Entonces, eh, Y él lo dice ya no es... eso. Él honestamente dijo que encontró un país muy estable, con mucha estabilidad financiera, es que está en buenas condiciones económicas, y la baracutanga comunista y Tupamara dicen todo lo contrario. Dicen que el gobierno anterior chocó la Ferrari. Viste que hasta me robaron la expresión. ¿Te acuerdas que yo empleaba la chocaron la Ferrari? Que yo decía que ustedes Sí, chocaron la sí. Ferrari. Chocaron la Ferrari, que dejaron al Estado en una situación caótica económicamente, crítica y socialmente. Mienten todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo mienten? Se fue la Terrible. imagen, se te fue la imagen, Felipe. Ahora estamos. Te dejo alguna información que quieras para ir cerrando la nota. No sé, alguna novedad que haya, así ahora de último momento a nivel legislativo, parlamentario. No, hay una novedad política que me parece importante señalarla. El Mm, próximo 27 vamos a hacer un gran festejo de los 40 años de democracia en la Casa del Partido Colorado y allí van a estar todos los expresidentes de estos últimos 40 años que mm, están vivos. mm. Va a estar el actual presidente. Bien, El Partido Colorado fue protagonista de esa salida y bueno, nos parece importante poder festejarlo bien. con todos los actores que de una u otra forma han contribuido y Protagonizaron y aprovechamos contribuyeron, claro. este programa para invitar. Jueves 27, 19 horas, Casa del Partido Colorado. En Martínez Trueba, Casa de Partido Colorado. Casa de Partido Colorado, Exactamente, el 27 de este mes, 27 exacto. o 27 de marzo a las 19 horas. 19 horas. Yo estoy invitado, sí. Obviamente, Canapé, obviamente. a eso, va a haber ahí Coca-Cola y esas cosas. Bueno, va a haber mucha gente, tenemos que revisar el tema presupuestal a ver si nos Qué da para invitar interesado como... el tipo, ¿no? Si hay unos canapés y es... No, no, pero me parece muy importante porque es una manera también de dar apoyo y de socialmente ir consolidando un proceso democrático, ¿no? Eso hay que hacerlo, creo que Totalmente, sí, y creo que hay que totalmente. hacerlo sistemáticamente. Yo te agradezco un montón, Felipe, como Un placer siempre, como siempre, Rubén. y un Y placer vamos el a reencuentro, seguir ¿no? Vamos a arrancar con todo este año, un por supuesto. gusto y bueno, va a ser un placer compartir este espacio durante el año. Te mando un gran abrazo, buen fin de Fuerte semana, abrazo Felipe, para ti, cuídate. Nos igualmente. reencontramos el Saludos. martes que viene, si te parece. El Queda así martes, te el columna. martes nos volvemos a encontrar.